Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Vamos a hacer el paso a paso de este hermoso monedero. Es un diseño de triángulo muy bonito, muy fácil de hacer y me gusta mucho el terminado. Realmente quedó muy bonito. Quise enseñarles este también porque es otra forma de hacer monederos triangulares con diseños diferentes. Hoy voy a hacer el paso a paso de este, después les enseñaré motivos un poco más complicados como este, que ya lleva un poquito más de complejidad, pero también se los quiero enseñar. Pero nos vamos a enfocar en este que es muy sencillo, muy rápido de hacer y necesitamos muy pocos materiales. Sin más, empecemos con el paso a paso. Suscríbanse a mi canal, compartan mi contenido y por favor no dejen de dar manita arriba. Siempre un me gusta a mis videos ayuda muchísimo para que YouTube esté mostrando nuevos videos y esté enseñando mis tutoriales todo el tiempo y no pare de mostrar los videos. Bueno, vamos a empezar el monedero y vamos a empezar por esta parte. Vamos a hacer 32 cadenetas con hilo negro. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ya hice las 32 cadenetas y voy a empezar a hacer puntos bajos. Pero es muy importante meter ya los hilos con los que vamos a trabajar. Todos los hilos. Yo voy a trabajar con naranja, azul, amarillo, negro, azul claro. Entonces esos son los que yo voy a meter de una vez. Acá sin terminar este punto bajo, meto mis hilos, termino el primer punto bajo y empiezo a hacer puntos bajos. En total tienen que quedar 32 puntos bajos. Eso voy a hacer agarrando los hilos para que no se noten. Bueno, ya terminé los puntos, me salieron 32 y acá voy a empezar con el hilo azul. Mire, acá en las puntas de una vez vamos a meter los colores. Simplemente hice una vuelta y voy a meter este azul oscuro, pero lo voy a hacer en aumento. Entonces acá donde acabo de terminar el último punto negro voy a hacer dos puntos azules, 1, 2, azul rey, y voy a hacer dos azules claros, pero los voy a hacer cada uno en el punto dando la vuelta. Mire, estoy así, a ver, acá en el último punto acomodo mis hilos, termino con el azul claro y voy a empezar a tejer acá en la cadeneta, pero los voy a hacer en los puntos que siguen. Voy a hacer, como acá hice un punto negro, dos azules oscuros, voy a hacer un azul claro en una cadeneta. A ver si se alcanza a ver. No, no creo que se alcance a ver porque está muy oscuro este color. Azul claro en un punto, azul claro en el que sigue, y voy a hacer 26 puntos naranjas. De esta forma acomodo nuevamente mis hilos. Es muy importante que los hilos siempre queden guardados. Voy a hacer 26 de este naranja, cada uno en el punto que corresponde. No estoy haciendo aumentos. El único aumento que hice lo hice con el color azul rey. De resto, estos los estoy haciendo cada uno en un punto. De esta forma hasta completar 26. Bueno, ya terminé. Me quedaron 26 naranjas. Y voy a hacer dos azules claros. Acá. Tengo 3 puntos negros libres. Voy a hacer en uno un azul claro, en el que sigue un azul claro y me queda un punto negro libre, que es donde voy a hacer los dos azules de aumento. Así como los hice acá, igual voy a hacerlos acá. Dos puntos en uno. 1,
y 2. Y voy a hacer 2 azules claros, pero estos ya van a quedar sobre los puntos que hicimos en la vuelta anterior. Acá en el primer punto voy a hacer un punto azul claro y en el que sigue hago un punto azul claro de esta forma, y voy a repetir lo mismo, 26 naranjas, y hago 2 azules claros, y ya les muestro cómo me queda para continuar y para enseñarles cómo vamos a hacer la tercera vuelta. Esta es la segunda. La primera es la negra, esta es la segunda y empezaríamos la tercera vuelta. Esta queda como la primera, la negra. ¿Listo? Bueno, ya hice los 26 naranjas y me quedaron 3 puntos negros libres para hacer 2 azules claros, 1, 2, y me queda un punto negro libre, y ahí voy a empezar los azules oscuros porque voy a aumentarlos. Voy a hacer 1 sobre negro, 1 sobre azul oscuro, este tercero también queda sobre el siguiente azul oscuro, y el cuarto punto azul oscuro lo hago sobre el azul claro, y voy a hacer este azul corrido, este azul claro. Me queda un solo punto para hacer azul claro, y el segundo lo voy a hacer sobre naranja de esta forma para que empiece a quedar corrido como quedó acá. Mire, esta es la parte que estoy haciendo, esta vuelta donde el azul corrido, el azul claro queda corrido sobre naranja. Aquí voy a hacer también naranja, 2 puntos naranjas acá, 1, 2, y voy a hacer todo azul oscuro dejando 3 naranjas libres. Eso es lo que tengo que hacer para empezar a formar el triángulo de esta forma, para que me queden todos los colores así combinados. Bueno, ya terminé todo el azul y dejé 3 naranjas libres para hacer 2 naranjas y el azul corrido. Entonces hago 2 puntos naranjas, me queda un naranja libre, y voy a hacer el azul claro, 1 sobre naranja, 1 sobre azul claro, y los 4 azules, así como aumenté acá los 4 azules, igual 1 sobre azul claro, 2 sobre azul oscuro acá, y un cuarto azul oscuro sobre azul claro de esta forma. Y voy a hacer igual los 2 azules claros, los voy a hacer corridos, 1 sobre azul claro y 1 sobre naranja. Hago los 2 naranjas y voy a hacer todos los azules igual que hice acá, dejando 3 naranjas libres. Y así estamos aumentando los azules de esta forma, haciendo el primero sobre azul claro y el último sobre azul claro para que nos quede en total 4. Bueno, así estamos avanzando. Ya tenemos la línea azul y estamos haciendo la línea naranja hacia arriba. De esta forma estamos subiendo. Acá en medio de los 4 azules hice naranja, 2 azules a un lado, 2 al otro. Acá estoy haciendo el azul claro corrido. Voy a hacer los 2 naranjas para que no se pierda la línea, 1 sobre naranja y 1 sobre azul oscuro, y tengo que empezar a sacar esta línea de azul oscuro. Entonces voy a hacer 2 azules para que empiece a formarse esa línea y cerrar el triángulo en la parte de arriba, y voy a meter el amarillo. Voy a hacer lo mismo, voy a hacer todos los puntos amarillos
hasta esta parte, dejando 3 azules libres. Esos 3 azules son para hacer 2 azules y un naranja encima de azul para que quede corrido. Eso es lo que debemos de hacer para que empiece a formarse el triángulo y a cerrarse en la parte de arriba. Bueno, ya hice todo amarillo y voy a hacer los 2 azules. Dejé 3 azules libres y voy a hacer 1, 2 azules, me queda un azul libre y ahí voy a hacer el naranja para que quede corrido. Recuerden siempre estirar sus hilos y alarlos para que no queden recogidos en la parte de atrás. Voy a hacer 2 naranjas, 1, 2, 2 azules claros, uno, y 2, y me queda un azul claro para correr los azules oscuros de esta forma. Hago 2 azules oscuros, uno sobre azul claro, uno sobre azul oscuro. Vamos a meter naranja igual que hicimos acá, 2 puntos naranjas. Recuerden que en estas vueltas ya no estoy haciendo aumentos, solamente estoy haciendo punto sobre punto, así, y voy a hacer los 2 azules. Uno sobre azul oscuro y uno sobre azul claro, y así voy a correr este azul claro así, y voy a hacer los 2 naranjas, los 2 azules, meto el amarillo y termino la vuelta para que me quede así. Acá ya se van formando las líneas, que esas tienen que ir hasta que se cierre el triángulo. Bueno, ya terminé la vuelta que les enseñé. Si se dan cuenta, se nota mejor la línea de naranja, la línea de azul oscuro, y acá estamos respetando la línea del amarillo. Miren, no se pueden perder esas líneas para poder que nos quede formado el triángulo. Acá les voy a enseñar cómo metí el negro igual. Todos quedan corridos un punto. El azul oscuro quedó uno sobre azul oscuro, uno sobre amarillo. Hice los 2 amarillos y acá vamos a empezar los negros, que es la vuelta de la primera vuelta del triángulo negro. Esta línea de negros, y será nuestro último triángulo. Ya no tenemos espacio para más. Y acá dejamos 3 amarillos libres. Recuerden, vamos a hacer 2 amarillos sobre amarillo y hacemos los azules oscuros para que queden corridos. Un azul oscuro sobre amarillo, un azul oscuro sobre azul, igual los naranjas tienen que quedar corridos. Azul claro, igual solo son 2 puntos por color, 1, 2, 2 azules oscuros, 1 y 2, y este naranja, recuerde que habíamos metido 2 puntos naranjas. En la siguiente vuelta lo aumentamos a 4, así como el azul igual. En un azul oscuro que quedó libre hicimos un naranja, los 2 naranjas que ya habíamos hecho, y el último naranja en azul oscuro, para un total de 4. En esta vuelta vamos a separar 2 naranjas a un lado, uno sobre azul oscuro, uno sobre naranja, y vamos a meter el amarillo de esta forma. Metemos amarillo en medio del naranja, 1, 2, y hacemos los 2 naranjas corridos para que nos queden las líneas que van a subir.
aquí en este azul, así nos tiene que quedar. En la siguiente vuelta voy a meter 2 naranjas en el centro para que quede el centro del triángulo negro en naranja. Bueno, yo ya estoy adelantando. Acá metí los 2 naranjas en el centro del negro. Acá ya tengo 2 amarillos en el centro del naranja, y aquí quiero enseñarles cómo vamos a meter ese naranja ahí. En el primer negro hice un amarillo para que me quede corrido, y acá voy a hacer 2 negros, voy a hacer 2 naranjas, 1, 2, y voy a hacer nuevamente 2 negros, y voy a hacer los 2 amarillos, el primero sobre negro y el segundo sobre amarillo, y me queda un amarillo libre, que ahí voy a hacer el azul. De esta forma ya tenemos el naranja en el centro del triángulo negro. Y acá voy a aumentar el amarillo a 4. Ya sabemos que es haciendo 1 sobre naranja, 2 sobre amarillo y el cuarto punto sobre naranja, para que nos queden 4 en total. Y ya les muestro cómo vamos a cerrar el triángulo negro. Bueno, yo ya adelanté, metí estos 2 naranjas acá en el centro del triángulo negro, y acá tengo 2 amarillos, pero acá ya aumenté a 4 y estoy dando la vuelta. Aquí voy a tapar estos naranjas con negro de esta forma. Hice todos los colores corridos, recuerden que tienen que quedar corridos para que se forme la línea y se vayan cerrando el triángulo. Acá me quedan 4 negros y voy a hacer los 2 amarillos. Ahora voy a hacer los 2 azules, los 2 naranjas, siempre estirar un poco para que no quede recogido en la parte de atrás, y voy a hacer los 2 azules claros. Bueno, ya terminamos esta vuelta, así queda el triángulo negro, y así vamos a cerrar todos los colores con 2 negros. Así termina. Igual cuando lleguemos con el amarillo va a quedar 4 amarillos, luego van a quedar 2, y así se van a cerrar todos igual que este. Mire, así como va estas líneas, así nos van a quedar todos los triángulos, y este va a aumentar a 4. No nos terminan parejos. Aquí tengo solo 2 negros, acá quedan 2 negros, pero aquí no he cerrado ningún triángulo, y aquí sí estoy cerrando ya el negro. Es muy importante que ustedes sepan eso, que no se cierran parejos, para que ustedes no se vayan a preocupar de que están haciendo algo mal. No, son muy diferentes, no se van a cerrar. Aquí ya cerramos el primer triángulo, y si se dan cuenta, este lado todavía no. Aquí tenemos que hacer 4 negros. Después de terminar esta vuelta nos quedan ya los 4 negros, y vamos a hacer el centro naranja. Entonces este se demora un poco más para cerrar. Voy a terminar esta vuelta y ya les muestro, porque quiero que ustedes noten es este lado de acá, que este es el que aún no tiene la forma que queremos. Este sí se nota perfectamente el diseño, y este de lado sí se demora un poco más para que se empiece a cerrar el triángulo negro, el que va de cabezas. Bueno, yo acá les quiero mostrar que voy a aumentar los puntos negros, 1 sobre amarillo, los 2 sobre negros y 1 sobre amarillo. Y quería mostrarles también que acá ya cerré el amarillo, tengo 4 amarillos como este, y
este de al lado todavía no está ni siquiera con el círculo naranja, entonces con el punto naranja en el centro. Entonces eso era lo que quería mostrarles, que no se vayan a preocupar en el momento de tejerlo, no cierran los triángulos iguales. Este de los lados, este que está de cabeza, se demora un poco más. ¿Listo? Entonces quería como aclararles esa pequeña duda para que no tengan inconvenientes en el momento de realizar este monedero con este diseño. Yo sigo corriendo los colores normal, 2 naranjas corridos, 2 azules, todo sigue normal, no cambiamos la técnica y de esta forma se están empezando a cerrar los triángulos. Así. Ahora hago los 2 naranjas. Siempre acomodo los hilos, siempre los jalo para que no empiecen a recogerse en la parte de atrás. Es muy importante. Para mí es muy importante que los hilos no se noten por dentro porque no forro este tipo de trabajos. Así. Y acá vamos a hacer los 4 amarillos. Y en la siguiente vuelta nos van a quedar solo 2 amarillos. Esto era lo que quería enseñarles, que es el segundo triángulo que empiezo a cerrar de los que tengo así. Los que están en toda la esquina, en toda la punta, son los que están un poco más demorados para cerrar. Eso es lo que yo quiero aclararles. Recuerden que el monedero queda triangular, entonces estos serían estos que están de cabeza. Estos son los que estamos tardando un poco para que se vayan formando. Este ya está bastante formado. Esas eran las cositas que quería como aclararles. Yo voy a adelantar realmente, voy a adelantar un poco más. Quiero mostrarles cuando haga el centro para que si tienen alguna duda queden ahí ya con toda la explicación clara. Bueno, yo ya cerré el amarillo, miren, quedó ya con los 2 puntos amarillos arriba. Ahora está igual a este. Y ahora sí vemos la forma que realmente tiene este monedero, el que tengo acá, para poder comparar. Y quiero mostrarles acá, si se dan cuenta, apenas voy a meter los 2 naranjas en el centro y ya cerré acá con el segundo color. Ya cerré el triángulo negro, cerré el amarillo y apenas voy a meter el centro naranja en los triángulos de lado. Eso era lo que quería aclararles para que ustedes no se me vayan a preocupar en el momento que lo estén tejiendo y no cierren los triángulos parejos. Miren, apenas estoy metiendo estos 2 naranjas en el centro del triángulo negro. Voy a adelantar y ya les muestro porque si quiero enseñarles que en la siguiente vuelta voy a cerrar el primer triángulo que es negro. Estas vueltas son muy rápidas porque hacemos muchos puntos con el mismo color de hilo, entonces es muy rápido para empezar a dar las últimas vueltas a nuestro monedero. Acá estoy haciendo lo mismo, estoy corriendo los 2 puntos así, simplemente como les expliqué desde un principio. Eso es todo lo que estoy haciendo, corriendo los puntos y no más. Aquí ya voy a cerrar también el amarillo del centro. Acá voy a colocar los 2 puntos para que me quede como este. Y así estamos avanzando con este hermoso monedero. Bueno, esta es la parte que quería enseñarles. Cómo tapamos el negro con amarillo. Acá me queda un naranja libre. Y ahí voy a empezar el amarillo. En este punto naranja que me queda libre, voy a hacer el primer amarillo y voy a hacer los 2 amarillos y ahora voy a tapar todos los negros. No me puedo saltar ningún punto. Los 8 negros que tengo de la vuelta anterior voy a hacerlos en amarillo, de esta forma. Acá llego a los 2 amarillos, también los hago
y hago un amarillo más sobre el primer naranja y dejo un naranja libre para hacer los naranjas corridos y que no se pierda la línea de los naranjas. Acá y uno sobre azul y hago los dos azules y así voy a seguir con todos los puntos. Acá en el centro ya estoy cerrando el azul, voy a hacer dos azules encima de ese azul oscuro y con eso ya cerraría el triángulo de azules oscuros. Eso es todo, espero les haya encantado esta forma de tejer porque es muy fácil y realmente es muy rápida de hacer. Yo voy a terminar el monedero, les voy a dar una pequeña explicación de cómo se hace, cómo se pone la cremallera, que todo el mundo me pregunta que cómo pego yo los cierres. Realmente es muy fácil, les voy a dar una pequeña explicación. Es simplemente colocarlo con alfiler y realmente es muy sencillo. Yo paso la costura a mano, entonces se me facilita mucho. Voy a seguir cerrando los triángulos, doy una vuelta totalmente en azul claro y una vuelta en negro, y con eso ya queda terminado nuestro monedero. Eso era lo que quería explicarles un poco más. Ya aquí el que está de cabeza ya cerré con amarillo, ahorita voy a cerrar con naranja, luego cierro el azul y por último doy una vuelta con este azul clarito como está acá, mire, azul claro y una vuelta con negro. Se empieza a ver muy precioso nuestro monedero y como estamos tejiendo tan apretado, él no tiene relleno, está totalmente vacío por dentro. Mire, esto es todo, pero por que tejemos muy ajustado, queda así, queda todo bonito como si estuviera relleno. Bueno, vamos a colocar el cierre al monedero y a formar el triángulo. Este está así, está totalmente plano y este ya está en triángulo. Es muy fácil con un diseño como este para saber dónde debemos doblar el monedero. Como hicimos en forma del triángulo acá, esta será nuestra punta porque es donde termina un triángulo y acá esta será la otra punta. Simplemente lo doblamos y ya toma la forma de triángulo igual que este. Eso es todo. Ya así nos da la forma de triángulo. Vamos a colocar el cierre. Simplemente vamos a acomodarlo y lo vamos a pegar con alfileres. Lo voy a abrir un poco para ayudarme mucho mejor. Acá por dentro dejo un pedazo porque este va por dentro y empiezo a colocar alfileres en el borde. Realmente queda los dientes por fuera, pero no me gusta dejarles tela del cierre por fuera, solamente que queden los dientes del cierre por fuera, no más. Así. Hasta acá, hasta ahí. Mire, ahí se abre y se cierra perfecto. El crochet no le impide a los dientes que puedan, que queden libres. Eso es lo importante, que esto quede libre para que después no se nos quede la cremallera o el cierre trabado. Y empezamos a coser. Simplemente acá en el primer alfiler, recuerden que este es el centro, entonces estos dos puntos igual deben de quedar libres. 1, 2 y hasta 3 si ustedes quieren. Vamos a empezar a tejer a partir de este o a coserlo. También pueden tejerlo, pero eso se los enseño más adelante, cómo pueden pegar una cremallera sin necesidad de aguja e hilo, simplemente con el mismo hilo que lo tejieron y con la misma aguja. Eso se los enseñaré más adelante para que aprendan a pulir sus detalles. Me gusta hacerlo a las cosmetiqueras. Los monederos es un poco más complicado, pero también quedan muy bonitos y son muy rápidos de tejer con aguja de crochet, pero eso se los voy a enseñar en otro tutorial. Así voy cosiendo, no hago puntadas muy largas porque quiero que me quede
bien pegado el cierre y que no se vaya a soltar el hilo. Recuerden que es artesanal, pero la calidad tiene que ser muy buena. La calidad de nuestros trabajos terminados tienen que ser garantizadas. Así y así. Eso es lo que estoy haciendo. Lo voy a terminar de pegar hasta acá. Recuerden que acá vamos a dejar 2 o 3 puntos que no vamos a coser para que guardemos las puntas del cierre, para que las puntas del cierre queden así guardaditas. Para eso dejamos este espacio. Yo voy a terminar de pegarla acá. Voy a hacer lo mismo acá con alfiler, lo voy a acomodar que me quede bien, le coloco sus alfileres y pego esta otra parte y ya escondo las puntas. Eso es todo. Ya les